Con el saludo para todos ustedes, los amigos que nos siguen a través de las redes, quiero compartirles una que para mí fue muy buena noticia. El señor arzobispo de Manizales me ha nombrado como delegado de medios de comunicación. Y pues yo dije, un delegado es para que haga entrevistas. Mirando la agenda del señor arzobispo me di cuenta que hoy tenía reunión con los delegados vocacionales de Armenia, de Pereira, de la Dorada Guaduas. Bueno, el de la Dorada Guaduas por alguna dificultad no pudo estar. Entonces yo quiero primero saludar al señor arzobispo y decirle por qué se le ocurrió reunir a los delegados vocacionales. Muy bien, un saludo muy especial para todos. El motivo de esta reunión es primero que todo animar a los animadores. Si Dios nos lo permite y siendo Dios el principal animador, queremos que los que promueven la vocación sacerdotal en nuestras diócesis tengan un ánimo muy elevado, se sientan muy contentos con el trabajo que realizan porque su labor es realmente muy valorada. Yo soy párroco de donde el padre Lucas, de la parroquia original del padre Lucas, y en la historia de las comunidades de Nueva Evangelización ya me contaron que usted iba desde pequeñito allá. ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué resultaba usted en una cosa que era para adultos? Sí, padre Jairo, digamos que los padres han tenido un contexto en donde sus familias han sido creyentes. En mi caso, pues que también lo son, pero sobre todo me aferré a una tía que me llevaba desde muy pequeñito a estos grupos de nueva evangelización. Y entonces me comenzó a fascinar este camino por la vocación y demás, al ver precisamente el párroco y el vicario en ese tiempo compartir con las personas, ir a las misiones. Yo pienso que en la pastoral vocacional el testimonio juega un papel fundamental, tiene una importancia cardinal en la vida de los jóvenes, el testimonio. Entonces yo me fui sintiendo atraído por la nueva evangelización, por las pequeñas comunidades, por los ministerios, yendo y viniendo, compartiendo con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Y entonces, como el padre lo hace notar, en ese entonces me dijeron, no, usted pues que está bien que venga y todo, pero lo vamos a contactar con un grupo de jóvenes, con un grupo también de nueva evangelización. Y entonces en el contacto con la comunidad juvenil, no con el grupo sino con la comunidad juvenil, era un grupo que se llamaba Emanuel. Desafortunadamente pues ya todos están en sus quehaceres, unos casados en otras ciudades, fuera del país, etcétera, pero conservamos una comunicación interesante. Entonces me vinculé con el grupo juvenil, con la comunidad juvenil, y a través de ellos fui sintiendo pues el llamado que Dios me estaba haciendo a esta vocación particular. Padre Antonio, usted dice que viene del área rural. Cuéntenos un poquito de qué pueblo, de qué vereda y cómo un joven, un niño y un joven van canalizando ese llamado que sintió del Señor, porque en el pueblo, así como el padre Lucas o como el padre Cristian, que van, que son monaguillos, que todo eso, ¿usted qué? ¿Ayudaba en la vereda cuando el cura iba a la misa? Siempre era muy tradicional que el sacerdote fuera una vez al mes a celebrar la Eucaristía. Entonces era como la oportunidad de ver esa imagen sacerdotal de un hombre muy dedicado a las personas del campo, que amaba a los campesinos. Después ya en Antioquia, es precisamente en unos pueblitos de Antioquia, donde pues esa fe como que crece con uno y se va fortaleciendo a medida que uno va creciendo. Y aunque a medida que iba creciendo el deseo de ir a la universidad, de estudiar una carrera con la que soñaba, pues el Señor me iba iluminando, el camino era hacia la vida sacerdotal. Y fue precisamente un sacerdote el que me dice, y antes de ir a la universidad, ¿por qué no va mejor al seminario? Pero no era el tiempo. Yo llegué antes de ir al seminario a la experiencia de trabajar, de poder hacer otras cosas, porque ya después fuimos a vivir al pueblo. Entonces empezó otra vida totalmente distinta antes de ir al seminario, conocer otras experiencias de la vida, poder trabajar, poder ayudar en mi familia, y ahí sí, tiempo después, poder ir al seminario. Por curiosidad, ¿en qué trabajó? Trabajaba en el comercio,
trabajando pues en una labor comercial donde creo que aprendí muchas cosas. Bien, el padre Cristian, vea, cuando uno llega al seminario le toca hacer cositas que de pronto no hacía en la casa. Usted en el seminario le tocó trapear pasillos. Sí, claro, padre, había que barrer, había que trapear. Recuerdo muy bien los lunes y los jueves, después del almuerzo nos esperaba el aseo del seminario. También pues lavar la ropa mía, porque en la casa lo hacía mi mamá. Y una experiencia muy linda, pues que, como usted lo dice, padre, en el seminario hacía cosas que antes no hacía, era precisamente en la huerta. En el seminario existía una huerta, un espacio muy generoso, muy grande, y también ahí pues los martes y los viernes desfilábamos todos pues para tomar el asadón, el machete, las semillas para sembrar, y era una experiencia muy agradable. En medio del trabajo pues también existía la recocha, con los terrones, con las semillas, en el aseo pues con el agua y todas estas cosas, pero son experiencias muy novedosas, indudablemente, para mi vida, y que al mismo tiempo me marcaron y me ayudaron mucho en mi formación como persona. Entonces valoro mucho esos aspectos nuevos que el seminario me brindaba, que a la postre son muy sencillos, pero que yo no los había hecho. Muy bien, vea, cuando usted habló de la huerta, el señor arzobispo hizo así con la cabeza, lo que me da a entender a mí que de pronto tuvo que ver también con la huerta. Entonces, para él, dos preguntas. ¿Trabajó en la huerta o cuál fue su trabajo comunitario? Y la segunda pregunta, usted dijo que muy bueno, que porque allá hacían recocha. Nosotros vemos al señor arzobispo tan serio. Usted era recochita en el seminario. Comienzo por la primera pregunta. Claro que también trabajé en la huerta. En el seminario de Manizales, durante un tiempo se cultivó una de las laderas cercanas al edificio principal, y por supuesto que ahí también trabajé. Recuerdo haberme hecho ampollas y haber disfrutado mucho de la cosa. Pero la sonrisa y el asentimiento con la cabeza fue por la pregunta inicial que le hizo al padre Cristian. ¿Qué cosas comenzó en el seminario a hacer que antes no hacía? Y de lo que más recordé, honestamente, fue de haberme quedado encerrado los viernes por la noche. Eso era de lo más difícil. Entender que no podía salir con mis amigos a caminar, a oír un poco de música, a estar por ahí. Los viernes por la noche me costaron mucho trabajo, pero también disfruté mucho. Y por supuesto que en el seminario, además de mucho estudio, de un ambiente muy bonito en el que uno crece como persona, en la oración, en el diálogo con otros, sobre todo con el director espiritual, por supuesto que también hay mucho espacio para vivir uno su juventud con alegría, con aventuras que no faltan. En el nuevo edificio del Seminario Mayor, que ya no es nuevo, a nosotros nos correspondió no solo aseo, sino terminar algunas cosas de construcción que estaban pendientes, subir una cruz pesadísima por allá, un morro, en fin, hacer cosas muy bonitas que después uno recuerda como verdaderas aventuras. El padre Lucas también nos podrá contar qué le costó al empezar el seminario. Ni modo de decir que rezar, porque usted era como rezandero desde chiquito. ¿Qué le costó allá? Bueno, padre Jairo, yo soy hijo de María Clemencia y John Jairo, soy hijo único, y entonces de hecho a mis papás les costó trabajo entender, digamos, al principio esta opción vocacional. No quiero decir que se hubieran opuesto, no, pero les costó que su hijo único prácticamente se estuviera yendo de la casa a tan temprana edad. Entonces me costó mucho el ambiente de silencio, del propedéutico, me costó mucho el ambiente inicial, un poquito el ambiente de soledad, compartir con jóvenes que yo no conocía, pero que con el pasar de los días y las semanas y los meses los fui amando como una verdadera familia. Entonces la respuesta corta a su pregunta es, lo que más me costó fue desapegarme un poquito de mi familia. Muy bien, vamos por donde el padre Antonio, que tengo una pregunta. Padre, cuando usted se fue para el seminario y regresó a su ambiente, a su familia,
¿Qué decían los primos, las tías, los amigos con los que usted salía, los compañeros comerciantes? ¿Cuál fue el impacto y qué decían ellos o cómo valoraban ellos su opción vocacional? Pues yo tengo la alegría de ver el apoyo primero de mi familia, de los amigos, de las personas incluso en las que trabajé. Siempre me animaron muchísimo, incluso desde que ya estaba yo, digamos, en los últimos años de trabajo antes de ir al seminario, siempre había como ese apoyo, ese deseo, si eso es lo que quiere hacer, si eso es lo que lo hace feliz, si en eso es lo que usted quiere desempeñar su vida, si cree que esa es su vocación, hágalo con la alegría de saber que eso es lo que le ayudará a crecer como persona. Y efectivamente así ha sido. Llegar al seminario fue para mí una experiencia de fe, pero también una experiencia de renuncia. Pero una renuncia que fui entendiendo con el tiempo, porque ver el apoyo de la familia ha sido fundamental. La alegría de mi mamá, de mis sobrinos, de mis hermanos, el apoyo, el sentir conmigo la vocación y vivir de una manera muy especial la cercanía de también la alegría que ellos sienten saber que iban a tener un hijo, un tío sacerdote, un hermano sacerdote. Pues eso también es muy confortante, porque la familia se convierte para uno en el seminario en ese apoyo fundamental y definitivamente lo ayuda a uno a crecer muchísimo. Bien, al padre Cristian, a ver, ¿cómo hizo usted para despedirse de la novia cuando se iba a ir para el seminario? Bueno, pues indudablemente, padre, fue una experiencia bastante complicada, pero era un noviazgo de grado 11, entonces no era pues algo que se había cultivado, y fue una noticia más bien como a secas. Voy al seminario y ya pues no podemos continuar, ¿cierto?, con el noviazgo. Indudablemente eso costó lágrimas, como desolación, y fue uno de los elementos que costó mucho al inicio del seminario. Pero gracias a Dios se pudo dar como ese paso y fue bien asumido también por parte de ella. Yo pienso que también en ella había un signo vocacional, porque ahí Dios me indicaba también que este era el camino, y también valoró mucho la presencia de esta personita antes de entrar al seminario. Me parece algo muy, muy valioso también. Entonces, si un joven le dice, ve, a mí como que me llama la atención, pero es que yo tengo una noviecita que quiero mucho, ¿ahí qué le decimos? Pues hay que ayudarle al joven a que coloque el proyecto de Dios, la propuesta que Dios le hace, como una prioridad en su vida, sin demeritar la experiencia del noviazgo y esa experiencia tan bonita que tiene pues por esta otra persona, por su novia, porque Dios llama en esas condiciones, y es apenas un elemento pues normal para el muchacho. Es invitarle al muchacho a que se enamore más de Dios, sin satanizar pues el noviazgo, sin demeritarlo, o sin hacerle sentir que de pronto no tiene vocación, porque Dios nos llama. Yo me acuerdo que un padre nos decía en el seminario, Dios nos llama con trapitos y todo, es decir, Dios nos llama en nuestras condiciones, y esa es una condición donde hay que hacer una renuncia. ¿Qué le diría yo a un joven? Que no se desanime, sino que se enamore más de Jesús. Usted me permite intervenir en este punto. Es que de vez en cuando resultan algunos genios que le dicen a uno, a mí me gusta mucho el seminario y yo quisiera ser sacerdote, pero es que a mí me gustan mucho las mujeres. Entonces yo les contesto, bueno, lo raro fuera que no. Precisamente porque le gustan mucho las mujeres, hay un signo vocacional claro. O sea, la vida que usted puede compartir como hombre con una mujer para toda su vida, es decir, el proyecto más difícil de este mundo, hacer una familia, educarla, cuidarla, ¿cierto?, hasta el final. Ese proyecto tan duro, esa es la energía que se necesita para invertir en una vida sacerdotal muy ordenada. Perdón, padre Jairo, yo también quisiera aportar como a este punto, porque no es que uno elija este estilo de vida porque no ame la familia o porque uno diga qué pereza una esposa, qué pereza pagar un arrendo, todo tan caro. No, digamos que uno en la balanza pone ambas vocaciones, ninguna es más que la otra.
pero digamos que nosotros vamos sintiendo como que nuestro corazón es tan grande que nos queda imposible amar solamente una persona. El corazón nuestro es más bien como público, sentimos que tenemos que amar a muchas personas, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los abuelos, a los ricos, a los pobres, a los feos, a los bonitos, en fin. Es un corazón imitando el corazón de nuestro Señor, que no se casó con ninguna persona, no se vinculó con una sola familia, con un grupo social, sino que estuvo con todas las personas, indistintamente. Entonces, también quería aportar un poquito a la pregunta que el padre le hacía a Cristian, porque todos los jóvenes deberían preguntarse en algún momento de la vida, ¿Dios me quiere como sacerdote? Y uno va al seminario no porque ya tenga la certeza, sino porque uno quiere discernir si sí o si no. Si sí, pues sigue lo que nos pasó a nosotros. 5. Y si no, pues la iglesia, la voz de la iglesia, encarnada, digámoslo así, en los padres formadores, le van diciendo a uno, no, mire, es mejor que entonces usted haga una universidad, esto no es para usted, y uno con el corazón libre, sin rencor ni resentimiento, sale a seguir amando a Dios y sirviendo en la vocación pues que escoja. Padre Antonio, yo veo que todos están hablando maravillas y que no, que el seminario muy bonito, que la opción por Dios, que tal y tal cosa. ¿Usted no tuvo un momento de crisis, un momento difícil allá que hubiera estado a punto de tirar la toalla? Naturalmente son momentos de la formación, son momentos en los que se experimenta, en el caso mío, el renunciar a la familia. Es decir, pero no una renuncia porque me tuviese que olvidar de mi familia, de los seres queridos, sino porque había ya que tener un espacio de un poco de cercana distancia. Ya no podía estar todos los días en casa, solo 2 veces por semana, ir, compartir, saludar. Entonces de pronto saber que ya no iba a estar tan cercano a mi familia, era como un poco lo que más me costaba. Pero en realidad es una renuncia que uno va entendiendo con el tiempo y que le va ayudando a uno a crecer muchísimo en esa experiencia de la vocación y de saber que lo que se está haciendo durante ese tiempo de la formación es una experiencia más como de crecer como persona y de lo que después viene, porque como sacerdote se está en medio de una comunidad a la que hay que estar dispuesto para todos los que llegan, a acoger a todos con amor, en esa cercanía de la que el mismo Jesucristo nos enseña, de acoger a todos con amor, con respeto y valorar la vida del ser humano como tal, como esa vida cercana. Por eso hoy yo le diría a los jóvenes que están como con esa inquietud vocacional. Estamos en un tiempo en que muchos jóvenes piensan, es importante hoy ser sacerdote, y yo les digo que sí, por una razón muy sencilla, porque todavía no se ha acabado la experiencia de amar como Jesús nos enseñó a amar, porque la enseñanza que Dios nos ha dado es amarlo a Él, pero también amar a los hermanos, y es en el amor, en el servicio, en la entrega, en la dedicación, que hoy vale la pena ser sacerdote. El mundo hoy necesita sacerdotes comprometidos con la causa de la evangelización, pues porque para eso estamos, para anunciar a Jesucristo, pero también para ayudar a otros a crecer y hacerles sentir que vale la pena vivir, el sentido de la vida, que hoy a veces en muchos jóvenes a veces es un poco complejo de entender. Es ayudarle a otras personas a entender lo hermoso de la vida, lo hermoso de ser cristianos, de tener fe, de vivir un ministerio como la vida sacerdotal, que nos ayuda a todos de modo especial a construir una vida en la que Dios es el más importante. Por eso muchos jóvenes, yo les digo, no tengan miedo hoy de decirle sí a Dios, no tengan miedo de aventurarse en el encuentro con Dios y de dejarse seducir por el amor de Dios, que es maravilloso, pero también no porque sea lo más fácil, sino porque es una manera también de entregar la vida por los hermanos. Tengo 2 preguntas que van para todos. La primera, un sacerdote que lo haya marcado o cuyo testimonio haya sido muy importante para usted, Monseñor. Indudablemente mi párroco de infancia y juventud, el padre Fabio Villegas Toro, que era el que primero me propuso ser catequista o lector en la parroquia, y luego cuando iba terminando el colegio me insistía en que de pronto podía pensar en ser sacerdote.
y luego, después de comenzado el seminario, el padre Bernardo Naranjo Giraldo, que vive todavía, cuyo testimonio de vida, cuyo entusiasmo, cuya valoración de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, es extraordinaria, pero todos mis compañeros sacerdotes me ayudan. Padre Lucas. En el propósito de entregar la vida por los demás, influyó bastante el padre José Óscar Restrepo, en ese entonces vicario de la parroquia en donde usted actualmente es párroco. Bueno, a mí me marcó mucho y me ayudó mucho en mi proceso vocacional el padre Aníbal Hurtado, que en ese momento era párroco allá en la parroquia pues donde yo era monaguillo, donde hice mi primera comunión, donde me bautizaron, y el padre Luis Roberto Muñoz, un padre muy mayor, con mucha sabiduría, que también me estimulaba mucho, un padre muy bueno del cual tengo muchos recuerdos y muy gratos, que de verdad que me ayudó mucho en este proceso. Bueno, a diferencia de Monseñor y de los dos hermanos sacerdotes, pues mi experiencia de fe antes de entrar al seminario era de ir fijo los domingos a la Eucaristía, a veces incluso 2 veces, pero no era como de haber sido monaguillo, de haber estado en un grupo juvenil, de haber estado en una nueva evangelización, nada, simplemente era la participación en la Eucaristía y ver cada 8 días la imagen del sacerdote que cuando llegué a Armenia siempre celebraba con esa unción, con ese amor, con esa acogida por todos. Entonces fue como la imagen de esos sacerdotes que veía en medio de la comunidad dando la vida y haciendo una labor muy bonita de evangelización. Entonces ese testimonio de algunos sacerdotes de la diócesis fueron los que me animaron muchísimo a ir al seminario. Usted mismo, la segunda pregunta, los lugares donde ha sido destinado, muy brevemente mencionar el lugar y una característica de allá, algo que recuerde. Bueno, 2 experiencias que me han ayudado muchísimo, bueno, porque no son tantas, solo son 2 años de sacerdote. Entonces, la primera como diácono y los primeros 5 meses como sacerdote en un pueblo, en Buenavista, Quindío. Allá tuve la oportunidad de compartir. Fue una experiencia muy bonita porque justo la primera experiencia cuando fui ordenado diácono y las primicias sacerdotales fue trabajando con la gente del campo. Fue una de las cosas que después yo reflexionaba y decir, salir del campo y después empezar el ministerio trabajando con los campesinos de una manera muy cercana, eso para mí fue como un signo muy bonito de Dios, fue algo que en realidad me puso a reflexionar muchísimo. Entonces el trabajar con los campesinos en el inicio del ministerio y ahora en este año larguito como párroco, a los 5 meses de ser ordenado sacerdote, el señor obispo me dice, ha sido destinado para ser párroco en el santuario de la Medalla Milagrosa en Armenia. Entonces, empezar esa experiencia como párroco, donde se aprenden muchísimas cosas todos los días, donde ya entonces es una manera de decir, bueno, usted es sacerdote para esta labor, esta es la misión que se le ha encomendado, donde se aprende todos los días en el contacto con las personas, con los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, y donde he ido aprendiendo con el tiempo cómo cómo se anuncia el Evangelio. Y naturalmente en esta experiencia como delegado de la pastoral vocacional, donde el contacto con los jóvenes y donde ser animador es una experiencia de ayudar a discernir la vocación de una persona, de un joven que tiene ese deseo de también seguir por los caminos de la vida sacerdotal. Padre Cristian. Bueno, padre y señor arzobispo y demás hermanos sacerdotes, yo este año completo el 6º año de ordenación sacerdotal y he estado pues en distintos lugares sirviendo. Mi primer año fue un año pues muy bonito que me marcó. Estuve como vicario parroquial de la parroquia San Andrés en Quinchía, Risaralda. El año anterior la parroquia se había quemado. Entonces, en ese 2018, pues fue impactante para mí, pero de manera muy positiva estar en esta parroquia, con la gente,
trabajando mancomunadamente. Luego estuve como delegado de la pastoral vocacional de tiempo completo en el 2019, una experiencia muy bonita. Posteriormente fui párroco por primera vez en la Epifanía del Señor en Naranjal, allá en Quinchía, Risaralda. Al año siguiente el señor obispo me colocó como párroco en la parroquia La Inmaculada de la Florida, en Pereira. Al próximo año, en el 2022, me nombró párroco en Santa Laura Montoya, en el Parque Industrial en Pereira, y este año estoy como formador en el seminario y delegado de la pastoral vocacional. ¿Qué tengo para decir, grosso modo, de estas experiencias pastorales, que son una riqueza que realmente yo no he encontrado, ni he encontrado y seguramente no encontraré en los libros, ni en Google, ni en ningún otro lugar? La humildad, la sencillez de la gente, la esperanza, la fe, y a partir de estas experiencias he podido descubrir que la Iglesia es un regalo que Dios nos ha dado a todos como humanidad. Padre Lucas. Bueno, en estos casi 11 años de ministerio, voy a comentar un poquito brevemente los lugares, como usted decía, y el recuerdo de cada uno de ellos. Cuando me ordené sacerdote el 1 de diciembre del 2012, en ese tiempo nos daban a nosotros el decreto, el arzobispo en la Eucaristía de ordenación, y me alegré mucho cuando mi primer nombramiento fue para la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Aguadas. Aguadas lo recuerdo por su gente querendona, soñadora, un ambiente religioso. Me siento afortunado de haber iniciado allá mi ministerio. 2 años, 2013 y 2014. El 2015 estuve como vicario parroquial en la parroquia del Divino Niño. Ahí recuerdo a las personas por su responsabilidad, por la abundancia de movimientos, pululaban por todas partes los grupos de jóvenes, de niños, etc. El 2016 y 2017 estuve en el Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán. Es un vicariato muy extenso que comprende 2 departamentos, Meta y Vichada. Allí, trabajando con los indígenas, descubrí que el sacerdocio hay que vivirlo de la manera más prudente posible. Descubrí que el sacerdocio en sí es simple. La gente quiere ver en nosotros, lo descubrí por el contacto con los indígenas, quiere ver en nosotros no abogados, no médicos, no negociantes, no conocedores de muchas áreas, quiere ver en nosotros testigos del cielo en la tierra. Posteriormente fui destinado a hacer un estudio en la ciudad de Roma sobre teología fundamental, una licenciatura. Esta experiencia la recuerdo por la riqueza del intercambio cultural. Después me han destinado al Seminario Mayor a ser parte del equipo de formadores, y pues no tengo palabras como para describir esta experiencia tan sagrada. Ayudarle a los muchachos a leer lo que Dios va escribiendo en su historia personal, eso para mí no tiene nombre. Cuando un muchacho está por fuera del seminario, discierne la voluntad de Dios a través de la confesión, una homilía, un predicador, su director espiritual, pero cuando entra al seminario, él ya se deja leer por la iglesia. Entonces, ser parte de esa voz fue para mí una responsabilidad muy grande. Y el año pasado Monseñor José Miguel me ha destinado para esta delegación tan bonita, también tan sagrada, de la pastoral vocacional. Y lo que más valoro de esta delegación es ayudarle a nuestro Señor en la tarea, pues, de evidenciar la semilla que todos llevamos por dentro. Monseñor José Miguel, como el tiempo, ya los camarógrafos han dicho que estamos cortos de tiempo, entonces usted también nos cuenta rápidamente los lugares donde estuvo, y le pido el favor que despida este espacio. Muchas gracias. La historia sería muy larga porque tengo 37 años de sacerdocio, pero entonces comienzo por el final. Yo fui nombrado hace 2 años arzobispo de Manizales. Es la sorpresa más grande que Dios me ha dado en la vida, sin lugar a dudas, porque cuando uno es ordenado obispo, lo primero que uno siente es el corazón misionero, ¿verdad? A uno lo mandan a otros lados. Volver a mi tierra, volver entre los míos, volver entre los sacerdotes que quiero,
muchos de los cuales fueron mis compañeros, es una experiencia, por supuesto, extraordinaria. Solo quien la vive la puede contar. Y tener que ser ahora el obispo de mis compañeros, el obispo de mis profesores, el obispo de todos aquellos que han sido mis maestros. Es algo muy bonito que muestra en el corazón muchas cosas que yo quisiera compartir con la humanidad entera. Por ejemplo, la certeza de que Dios existe y que Dios está dando a cada uno lo que corresponde en cada momento. Es decir, también para ustedes que están oyendo, Dios en este momento está trabajando. Y eso es la experiencia que uno viviéndola la puede compartir. Dios está vivo, Dios está con nosotros. Antes fui durante 6 años obispo de Facatativá, cerca de Bogotá, y había sido ya 11 años obispo de Líbano Honda, todo el norte del Tolima. Los cargos que tuve en la arquidiócesis de Manizales, devolviéndome, fueron 6 años en Salamina y 4 años en Neira como párroco, lugares absolutamente inolvidables, y como el padre Lucas también comencé mi ministerio en Aguadas. Y una de las sorpresas más bellas del mundo es que retornando a Aguadas, ahora 36 años después, todavía tenemos conocidos y nos buscamos. Así que Dios está aquí, Dios está ayudando. Este programa lo hacemos de manera espontánea para que los adultos, los jóvenes, los niños vean que hay esta posibilidad también, la de ser sacerdote. Todos nosotros tenemos que, por lo menos en la vida, alguna vez haberle dicho, hombre, usted puede ser sacerdote. Todos, también los laicos que nos están escuchando, por supuesto los sacerdotes. Pero de manera muy especial los jóvenes tienen que preguntarse, como ya lo había dicho uno de los compañeros, tienen que preguntarse alguna vez en la vida, ¿podría yo ser sacerdote? Y las niñas, no crean que para ustedes no hay. ¿Podría yo ser religiosa? ¿Podría yo consagrarme al Señor? Fíjense cuántos colegios, universidades, hospitales y obras importantísimas en el mundo son dirigidas por religiosas con una sabiduría extraordinaria que solo la mujer tiene. Así que ánimo todos los que nos están escuchando. Esto es para todos, todos podemos, todos debemos y sobre todo recemos. Recemos es el mandato del Señor. Recen, rueguen al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Con estas frases y en atención a lo que el padre Jairo nos acaba de indicar con mucho gusto, entonces a todos ustedes los saludo en el nombre del Señor. Despido con alegría a los delegados de las diócesis de Pereira, Armenia y Manizales que están con nosotros hoy dando este testimonio, y a todos los bendigo en el nombre del Señor. De tal manera que sea Dios Todopoderoso el que reine en nuestros corazones y que a todos nos colme de su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.